Bienvenida, bienvenido a tu burbuja de inspiración de hoy. 3, 2, 1. El submarino de la mente, tu podcast de crecimiento personal, profesional y empresarial. El liderazgo es solitario. Si estás en una carrera y estás corriendo porque quieres ganar y te vas acercando cada vez más a la cabeza, cada vez hay menos personas. Yo me he encontrado con muchos clientes que de alguna forma, muchos y muchas clientes que de alguna forma pues quizás esperan que pues, sus equipos o que las personas que trabajan en su empresa pues de alguna forma piensen en ellos, ¿no? Que les tengan, que les cuiden, que piensen en lo que necesitan, que les animen, etc. Solo que la realidad no es así. Las personas que trabajan en nuestro equipo sí, bueno, pueden tener, de alguna forma, tener en cuenta lo que haces, lo que no haces, pero en realidad su visión del negocio es diferente. Nunca va a ser como la tuya, nunca. Simplemente pues porque cuanto más arriba estás en el negocio, pues la visión que tienes, la información que tienes, los objetivos que tienes, etcétera, son diferentes. Y conforme nos vamos bajando, vamos haciendo más específica nuestra visión. Si tienes un equipo, la persona que lidere la parte de marketing tiene una visión con respecto al marketing. La persona que lidere la parte financiera tiene una visión con respecto a las finanzas. Es decir, según vamos bajando en lo que es, por decirlo así, en el organigrama, ¿no? Estructural en la estructura de la empresa, pues vamos haciendo más específico la visión y vamos reduciendo el foco de visión pues porque es necesario también que tengamos personas que vayan a ese detalle, ¿no? Entonces, pero según subimos hasta llegar a la persona, al CEO o a la CEO, o bien quien lidere, dueña de la empresa, etcétera, o la nomenclatura que te pongas en el rol, bueno, pues la visión cambia. La forma en la que se vive el negocio cambia. Y sobre todo si es tu negocio. Nadie que trabaje dentro de tu negocio va a tener y vivir tu negocio como lo vives tú. Nunca. Y eso estamos hablando dentro de tu negocio. Tú con respecto a tus colaboradores, a las personas dentro que trabajan para ti, incluso si hablamos obviamente ya gente de fuera, a proveedores, etcétera. Pero incluso en tus amistades, familia, la gente con la que te rodeas. Cuando tienes un puesto de liderazgo, la visión que acabas teniendo que desarrollar es diferente. Y si hablamos ya dentro de lo que es emprender y tener un negocio, al final hay mucha gente que no entiende cuál es esa visión o esa mentalidad sí, la visión que se tiene que se tiene que desarrollar también para montar, o sea, crear desde el principio, desarrollar y hacer crecer un negocio. Mucha gente no lo entiende porque no lo ha tenido que vivir o porque simplemente no quiere vivirlo. Entonces son visiones diferentes y y quizás es posible que sea tu caso, ¿no? Pero muchas veces está la soledad, ese que decía yo, empezaba el liderazgo es solitario, la soledad de no encontrar personas con las que realmente sientas que también saben por lo que estás pasando, ¿no? Y eso es muy típico cuando emprendemos, sobre todo cuando emprendemos. Y de ahí tan importante el poder encontrar círculos o ámbitos en los que puedas compartir esa vivencia con otras personas que tienen vivencias, problemas, dificultades similares a los tuyos. Yo hago formaciones o masterclasses muchas veces con gente que tiene negocios y de primeras... a no ser que ya se hayan acostumbrado a realmente conectar y rodearse de gente que tiene una misma mentalidad, un mismo mindset o que están en el mundo del emprendimiento. Hay mucha gente que crea sus negocios y a lo mejor ya tiene empresas, pero que se ha rodeado simplemente dentro de su círculo. Y la verdad es que siempre hay mucho miedo como de compartir y pensar que a lo mejor lo que tú estás viviendo en esa soledad del emprendimiento, del liderazgo, parece que nadie lo está viviendo, pero es completamente alejado de la realidad. Hay mucha gente que está teniendo las mismas preocupaciones, dificultades, miedos, que es obvio y es natural,
Y en el momento en el que empiezas a compartirlos con otras personas que tienen una mentalidad, una visión, una experiencia similar a la tuya, te das cuenta que no estás solo o no estás sola. Es decir, que hay mucha gente que está pasando por lo mismo, que ha pasado por lo mismo, pero bueno, pues que hay que de alguna forma también el encontrar esos entornos. Entonces, yo aquí hoy te plantearía sobre todo el hecho de quién estás esperando, o sea, de qué personas o qué visiones te estás nutriendo o te están influyendo en tu día a día, en tus decisiones, en tu negocio, etcétera, y qué experiencias tienen esas personas, qué visiones tienen esas personas. Ojo, porque sí que es verdad que el liderazgo es solitario, pero eso no significa que el liderazgo signifique aislarse, porque muchas personas, como te decía antes, también tienden a esa parte de aislamiento por no escuchar lo que otros me dicen, porque no me influyan los miedos de otras personas, tiendo a aislarme. No es una cuestión de aislarse, es una cuestión de buscar, de escuchar diferentes entornos y de escuchar a personas que realmente tienen una visión o tienen una experiencia que pueda asemejarse de alguna forma a la tuya. Y no exclusivamente. Es verdad que hay personas que a lo mejor no tienen tu visión, están viviendo tu experiencia, etcétera, pero que sí que tienen unas visiones completamente radicales y fuera de esto y que te pueden también nutrir. La cuestión es escuchar también con una visión y una actitud más crítica, teniendo claro cuáles son mis objetivos, mis necesidades, mi visión, y teniendo eso como un poco como pilar para ir escuchando otras visiones. Pero sobre todo también siempre plantearme qué visión, desde dónde, desde qué punto me están mostrando, y el buscar personas en algún área de mi vida, bueno, en algún contexto dentro de mi vida, que hayan tenido una experiencia o que tengan una experiencia similar para poder contrastar muchas veces lo que yo estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, las decisiones que estoy tomando, y también para conectar a un nivel más, bueno, diría emocional, en cuanto a darme cuenta de que realmente, bueno, pues no estoy loca muchas veces, ¿no? El ver por lo que otras personas pasan y que realmente pues yo también estoy pasando. Gracias por estar aquí. Y como siempre recuerda, la vida es la suma de todas tus decisiones, que bien dijera Albert Camus. ¿Qué vas a hacer hoy?